Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, otra vez juntos, reunidos, eh, en una tarde de invierno para calentarnos el alma con las enseñanzas de nuestro Padre a través de su Hijo. En particular, hoy vamos a tratar lo dicho, lo escrito por Judas eh, en su pequeña carta. La pueden ubicar, les pido que por favor busquen el ejemplar de su Biblia si disfrutan este estudio. Es delicioso esta lectura y va a ser muy esclarecedor para que ustedes puedan purificar su doctrina, para que juntos podamos purificar nuestra doctrina. Así que también les solicito que pongan pausa a este video, se pongan bajo oración para poder probar todo lo que acá se dice, para que estén seguros de lo que acá se dice es cierto. Así que, bueno, sin más, nos dirigimos hacia la carta de Judas. Como les dije, es una carta pequeñita que está justo antes del Apocalipsis, al final de la Biblia. Empieza con una salutación, todo es importante. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Usted va a ver que todos los apóstoles clarifican, antes de empezar a hablar, la doctrina más importante de toda, que es la del Padre y del Hijo. Mencionan a Dios Padre y a Jesucristo como su Señor, guardados en Jesucristo. Y Él se menciona a sí mismo como siervo. No se menciona, no sea otro título que no sea siervo. Siervo de Jesucristo. Muy importante, va a ver que los apóstoles hacen lo mismo. Se refieren como siervos. Entonces, acá vemos que no se pone profeta, pastor, apóstol, ni ningún otro título rimbombante. Muy importante aprender de cada cosa, ¿no? Y dejan claro que hay un Dios Padre y está Jesucristo. Después nos desea misericordia, que tenga Dios hacia nosotros misericordia, que se incremente el shalom, en la paz, y el ahabá, el amor en nosotros. Paz y amor os sean multiplicados, y misericordia. Misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor. Damos misericordia a los demás, transmitimos paz y amor, y vamos a recibir lo mismo en forma multiplicada. Muy bien. Después directamente falsas doctrinas y falsos maestros. Acá empieza un mensaje de exhortación a la congregación. Prestemos atención. Amados, por la gran solicitud que tenía de describiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exhortando, fíjense, exhortar, nosotros sabemos que es un trabajo del profeta. El apóstol Pablo nos enseñó que un profeta en el nuevo pacto, que ya no va a generar profecía bíblica, no va a escribir nuevos libros, lo que hace el profeta en el nuevo pacto es edificar, exhortar y consolar. Fíjense que acá dice, yo los exhorto. O sea que en realidad él está haciendo un trabajo de profeta. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Santos, de vuelta, no como título, sino personas que han sido apartadas, que han sido limpiadas en su doctrina, en su forma de vida, en su conducta. De esto se trata todo lo que Dios quiere del hombre, un comportamiento adecuado y un servicio a partir de ese comportamiento de ayuda al prójimo. Una conducta adecuada y un servicio de ayuda al prójimo, es todo lo que quiere Dios de nosotros. De eso se trata toda la Biblia, ¿no? Amados, entonces, los exhorta que contendáis, o sea, que peleéis, que discutáis, que discutamos, que analicemos profundamente, que
debatamos entre nosotros. Exhortamos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque había un riesgo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ustedes escucharon a predicadores hablar de la gracia, de la gracia, de la gracia? Y esa gracia se transforma en libertinaje. Para esto vamos a tener que explicar un poco este punto. Pero vamos a dar un poco más de lectura y volvemos al tema de la gracia y del libertinaje, que es muy interesante. Hoy estamos bajo la gracia, la supergracia, esas religiones que ponen énfasis en la gracia, haciendo pensar que los pecados no tienen consecuencias, que las personas no podemos luchar contra el pecado, porque el pecado es tan fuerte que nosotros no podemos luchar, que no debemos. Entonces Jesús se equivocó, porque Jesús, cuando salvaba o sanaba, decía: no peques más. Entonces se equivocó. Si no podíamos luchar contra el pecado, ¿para qué iba a decir que no pecáramos más? ¿No? Así que, bueno, es un punto de reflexión. Convertir el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, el mediador, el Rey, el que delegó Dios para poner en orden este desorden, para santificar el universo. Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Empieza de vuelta en los dos. Dios, el único soberano, y el Señor. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Bueno, acá me vienen varios acontecimientos, ¿no? Los del becerro de oro, cuando volvieron a la idolatría, los destruyó. Después los opositores con Caleb, ¿no? Cuando se rebelaron y murmuraron contra Moisés, que era un siervo de Dios, murmuraron, o sea, hablaron por bajo, y después se fueron envalentonando y empezaron a hablar por lo alto también en contra de él, a criticarlo, siendo que él hacía lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿no? Murmuradores, que son destruidos o apartados de la congregación de alguna manera, ¿no? Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Acá nos hace referencia a ángeles que no guardaron su dignidad, o sea que no se comportaron adecuadamente como Dios les había enseñado, abandonaron su morada, hace referencia a que estuvieron acá en la tierra haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Después vamos a ampliar esto. Él los ha puesto en prisiones. Vemos que hay ángeles que gozan de la libertad de Dios, pues son justos. Tenemos ángeles que están en prisión y ángeles que están apartados de Dios, pero que no están en prisiones. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado. Está hablando de que estos ángeles fornicaron, ¿no? Haciendo referencia a la historia contada en el libro de Enoc, ¿no? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera aquellos, habiendo fornicado, o sea, fornicaron, ¿no? Estos ángeles, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, porque para ellos hacerse cuerpos y tener relaciones con mujeres fue algo contra naturaleza, ¿no? Era algo contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Bueno, muy bien. Vamos a tratar esta primera parte, estos primeros 7 versículos. Sobre todo quiero volver al tema del libertinaje.
los hombres que, usando la gracia, transforman en libertinaje. Hay que poner diferencia entre dos conceptos, lo que es libertad y lo que es libertinaje. Lo que es libertad y lo que es libertinaje. Yo acá tomé unas citas que tienen que ver con el idioma español. Dice, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje es una conducta, fíjense, conducta. Dijimos que hoy dijimos que todo tenía que ver con una conducta adecuada. El libertinaje es una conducta caracterizada por un abuso sistemático del derecho a la libertad propia. O sea, son personas, está diciendo acá, en el idioma español, dice que son personas que, esgrimiendo su libertad propia, abusan de los demás. Abusan de los demás o abusan de Dios o abusan de sí mismos también. Entonces, el libertinaje es una conducta caracterizada por un abuso sistemático del derecho a la libertad propia, sin tener en cuenta los derechos de las otras personas, yo agrego, y de Dios, y sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Muchas veces vemos personas que hacen daño y a veces ni quieren pedir perdón. Otras veces solamente piden perdón por el daño que han hecho, pero no quieren resarcir el daño que hicieron. En los hombres de Dios sabemos que cuando hacemos daño que esté tipificado en la palabra de Dios. Cuando hacemos daño a otra persona, tenemos que no solamente pedir disculpas, sino a nuestro mejor poder tratar de resarcir el daño. Eso es lo que nos enseña, o sea, restituir, compensar. Eso es lo que nos enseña la Torá de Moshe. No es solamente, obviamente, pedir disculpas es importante, sincerarse y pedir disculpas, ¿no? Así que vemos que los libertinos son personas que, esgrimiendo sus derechos de libertad, entonces ahora abortan, mienten, engañan a sus parejas, traen hijos al mundo sin ocuparse de ellos, de sus necesidades. Y así pues la lista es enorme, ¿no? Adulteran las doctrinas para cubrir sus pecados, adulteran las doctrinas, esto está muy sabido hoy por hoy, ¿no? Y dijimos que sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Generalmente el libertinaje implica una transgresión a los valores éticos y morales de una sociedad, sin otro fin que la satisfacción propia. Por ello, el libertinaje podría resumirse como una falta de respeto a las reglas. O sea que para el libertino de acá, esta persona, falta el respeto a las leyes dadas por Yeshua por Jehová a través de Yeshua, su santo Hijo, el Hijo del Dios vivo. Así que, bueno, creo que esto es muy, muy importante que lo analicemos. Otro texto, Mateo 13:24. Pueden poner pausa, yo no doy mucho tiempo para que el video no se haga largo, pero pongan pausa y lo buscan, Mateo 13:24. Quiero también referir, he seleccionado para ampliar un poquito el tema de Lucas. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos
y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, iba a haber falsa doctrina. Esa falsa doctrina se va a hacer evidente al momento de la llegada del Mesías. Y Él va a ser el que separe lo que sirve de lo que no sirve, ¿no? Perfecto. Así que estos hombres impíos se van a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, dentro de las doctrinas falsas hoy día, ¿no? El unicismo. Solo Yeshua. Existe solo Yeshua. O sea, el que vino no es Yeshua, es Jehová. Vino a la tierra, según ellos. Vino Jehová. Entonces no existe Yeshua, no existe hijo. Y si no, al revés. Solo Jehová y Yeshua no vino, no existió. Sí, o niegan al Padre o niegan al Hijo. Fíjense lo que hace el unicismo y el trinitarismo, ¿no? Las doctrinas falsas, ¿no? Y esto está relacionado con el anticristo, ¿no? Los que negaban al Hijo o negaban al Padre eran anticristos, ¿no? Así que es muy importante que vigilemos nuestra doctrina, ¿no? Muy bien. Bueno, los ángeles que no guardaron su dignidad, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Y da un ejemplo de que habían fornicado con vicios contra naturaleza, ¿no? Ahí está haciendo referencia al libro histórico de Enoch, que después Judas lo menciona, al libro de Enoch, si mal no recuerdo. Sí, después en el 14 de esto también profetizó Enoch, hace referencia a las profecías de Enoch, que no pudo haber recibido de otra manera que no sea leyéndolas, ¿no? O sea que, y bueno, y gracias a Dios hemos recibido en el Mar Muerto versiones bastante autorizadas y limpias del libro de Enoch, ¿no? Como un libro histórico, un libro muy antiguo, que dan datos, primero mantienen una doctrina limpia, como la que vemos en los 66 libros, y por otra parte dan algunos datos de los cuales Judas está tomando en su disertación, en su carta, perdón. Continuamos con la lectura. Adelante, vamos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Fíjense otra cosa que quiere corregir Judas. Qué curioso, ¿no? Esas personas que dicen, te reprendo, enemigo, te reprendo, Satanás. Bueno, y insultan y abren juicio sobre las potestades, ¿no? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahora da el punto, lo explica, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjese que el arcángel Miguel, el arcángel es el jefe de los ángeles en el cielo, es como un líder de ángeles, o sea, es un ser muy importante. Y él no emitió juicio condenatorio contra el enemigo, contra Satanás. Tiene que dato importante, ¿no? Entonces, no hay religiones que nos llevan a pecar de esa manera. ¿Tenemos nosotros autoridad? Si el arcángel Miguel no tiene ese tipo de autoridad, ¿tenemos nosotros autoridad para reprender, condenar? ¿Tenemos esa autoridad moral nosotros?
esa autoridad delegada por el Padre. Más vale, yo recuerdo Mateo 7, no juzguéis si no queréis ser juzgado, porque la medida de la vara con que juzgues vas a ser juzgado. O sea que, fíjese lo que Judas, qué interesante, ¿no? Todo ataca a las doctrinas falsas, nos mantiene en una doctrina pura, ¿no? Reprendiendo o juzgando, condenando a otros hermanos que por ahí están equivocados. ¿Tenemos autoridad nosotros para condenar? Nosotros simplemente vamos a decir, esa doctrina es falsa, esa enseñanza no es, eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la palabra, pero nosotros no vamos a juzgar. Tú eres tal cosa, tú eres tal otra, Dios te va a condenar, te vas a ir al infierno, eres un maldito, vas a caer, Bueno, maldiciones, maldiciones. No, nosotros no podemos hacer eso, no tenemos autoridad. El arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿A qué Señor se había referido? Acá en la carta vemos en el 4 al final que está hablando del Señor Jesucristo. Y a Dios le llama el único soberano y a Dios le llama el Padre. Muy bien, el Señor Jesucristo, ¿a qué Señor se reprende? ¿A qué Señor se refiere? A Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Judas es que ahí está diciendo que el arcángel Miguel no es Jesucristo. Está muy claro que usa el código de llamarle a Jesús Señor. Y a Dios le llamó Padre. A Dios le llamó único soberano en esta carta. Desde ya que es un Señor, Dios. Es un hombre con poder. Pero en esta carta, la Biblia se interpreta a sí misma. Es muy fácil darse cuenta que el Señor te reprenda. Porque, claro, qué inconsistencia. Otra doctrina falsa. Aquellos que dicen que el arcángel Miguel es Jesús. Que el arcángel Miguel es Jesús. Jesús reprendía, condenaba al diablo en montones de ocasiones, condenaba a los demonios, condenaba a los fariseos que estaban manejados, eran proles de víboras, hijos de víboras. Él sí tenía autoridad para condenar y abrir juicio. Él podía juzgar. Él, de hecho, juzgaba todo el tiempo. Él juzgaba. Hasta la propia Israel la juzgó. Tu casa se deja abandonada a ustedes. A Satanás con la dureza que le habló cuando lo empezó a molestar en el templo. O sea, Jesús no tiene autoridad para juzgar. Jesús no tiene autoridad para reprender, para proferir juicio a la maldad, al diablo, a los opositores. Bueno, entonces, él reprendía todo el tiempo a los demonios. Jesús tiene autoridad. El que no tenía autoridad, no se sentía con autoridad suficiente, era el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, como siervo justo, hace lo que se le pide que haga. Siervo justo, poderoso, encumbrado en el cielo. Pero el arcángel Miguel está por debajo de Yeshua. Y Yeshua está por debajo de Jehová. Así es la doctrina sana. Muy bien. El 10, el versículo 10, continuamos de este único capítulo. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Fíjese, acá hace un paralelo con Caín. Caín, que era asesino. Balaam, un codicioso. Estos que estaban relacionados con los asesinos,
con los codiciosos y terminaron pereciendo en Coré, que era un gran rebelde, ¿no? Un gran rebelde contra la autoridad. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, sin ruaj, ¿no? Llevados de acá para allá por los vientos. ¿Vientos de qué? Vientos de doctrina, doctrinas falsas, ¿no? Van siendo llevados de aquí para allá. No tienen solidez, ¿eh? Indocto e inconstante, decía Pedro. Los seres indoctos e inconstantes tuercen lo escrito, porque son indoctos, no estudian, son inconstantes en la relación con Dios, y entonces se pierden y tuercen. Llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos, esto es terrible, ¿no? Muerte primera, muerte segunda, lo que está diciendo acá, ¿no? Estos 2 veces muertos no tienen fruto. Por sus frutos conocerás el árbol. Un árbol que no da fruto no sirve, tiene que ser destruido. Entonces, sin fruto 2 veces muerto, haciendo referencia a la muerte segunda, que es lo que Apocalipsis nos enseña como el infierno, ¿no? El lago de fuego que arde el lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Estoy recordando en este momento. Los invito a que vayamos a Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8. Me acompañen en la lectura. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda. Hay muerte primera, de la cual no teníamos que tener temor, decía Yeshua. Aunque nos dé temor, no tendríamos que tener temor. Esa muerte puede venir de muchas causas, entre ellas por hombres impíos que pueden tratar de quitarnos nuestra vida. Yo les voy a decir a quién temer, dijo Yeshua. No teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el Geinón, en el Gehenna, en el infierno, en la traducción de Biblia que usted tenga, ¿no? En la muerte segunda, como dice acá. No existe un infierno de tortura eterna. El infierno es una metáfora de una muerte segunda, de la destrucción del alma, de una vida que no se va a volver a dar. Muy bien. Entonces acá está hablando de estas personas como merecedoras. Fíjense que dice, está haciendo alusión, muertos 2 veces, o 2 veces muertos. Y desarraigados. Fieras son las del mar, que espuman su propia vergüenza. Así que el mar agitado, la humanidad agitada, espuman su propia vergüenza. O sea, esa espuma es lo que sale, lo que emana de ellos, ¿no? Estrellas errantes, fíjense esto, estrellas errantes, esas estrellas sucias, los cometas, ¿no? Los cometas, las estrellas son puntos fijos, las errantes son las que se mueven, son las estrellas sucias, los cometas, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Acá hace referencia al libro de Enoc, que era conocido por ellos, ¿no? El libro de Enoc. Séptimo desde Adán. Está hablando de ese Enoc, porque ha habido otros Enoc en la palabra de Dios, ¿no? Séptimo de Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, yo chequeé en el libro de Enoc histórico esta cita y está dentro del libro de Enoc esta cita. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente.
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. Acá estuvo hablando de Coré, vuelve sobre el tema. Estos son murmuradores. Personas que murmuran contra la autoridad de una congregación, o murmuran por lo bajo. Empiezan siendo murmuraciones, generando malos sentimientos hacia otras personas, influenciando hacia otras personas en contra de los líderes o los que pastorean las congregaciones. Estos son murmuradores, después siguen querellosos, o sea que ya después de murmurar ya empiezan a discurrir, a pelear, que andan según sus propios deseos. Estas personas murmuradoras y peleadoras quieren andar según sus propios deseos, no según lo que los siervos hablamos de la palabra de Dios, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ha escuchado eso? Que le dicen lo que quieren escuchar. Falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes que le dicen a las ovejas lo que ellas quieran escuchar y no lo que necesitan para ser salvas. Es triste esto, ¿no? Que no tiene desperdicio la carta de Judas. Léalo las veces que sea necesario. Rectifique su doctrina a partir de lo que dice Judas. Adulando a las personas para sacar provecho. Qué bárbaro, qué vigente está esto, ¿no? Vamos a leer, acompáñenme, Juan 10:12. Juan 10:12. Juan 10:12, que dice así. Juan 10:12. Vamos a leer un poquito antes porque es muy lindo esto. Juan 10:9. Dice Yeshua: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí va a haber un ladrón, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yeshua, qué maravilloso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bárbaro, ¿no? Las veces que la Biblia se habla de otros pastores, no se habla nada bien. Y acá hay una implicancia. Si él es el buen pastor, los otros que se denominan pastores como títulos, vieron que Judas no se puso el título. Él está pastoreando acá, Judas, en la carta. Está exhortando, está pastoreando. Como una acción, no como un título. No se da corte con el título de pastor, porque el título le corresponde a Yeshua. Él es el buen pastor. Él es el maestro, no le digas maestro a nadie. Solo hay un maestro, el Cristo. O sea, tampoco nos podemos llamar maestros. ¿Qué hace la gente? Se llaman padres, se llaman pastores, se llaman maestros, como títulos. Claro que uno tiene que pastorear, claro que uno tiene que enseñar la palabra de Dios. Claro que uno tiene que, los que podemos, lideramos grupos. Pero ya, eso sí, acá los títulos son los que nos cierran en la doctrina sana. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, fíjese, un pastor asalariado. ¡Wow! Un pastor que tiene salario. Pregúntese cuáles son las religiones que tienen salario los pastores.
Mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Claro, ¿cómo es que una oveja conoce a su pastor? Le conoce la voz. Quiere decir, Yeshua, que le conocen su palabra. El que conoce su palabra, conoce su voz. Y él era la voz de Dios, de Jehová, del Padre. Entonces, vemos cómo está todo relacionado, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué lindo que es esto. Muy bien. Pero no me quiero ir del hilo central de esta conversación, de esta prédica, que es la carta de Judas. Porque si no nos vamos por las ramas y podríamos estar hablando de muchísimas cosas hermosas, pero no, el mensaje no sería contundente. Muy bien. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Eran apóstoles, pero ellos no se hacían llamar apóstol Pedro. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eran enviados, por eso se llamaban apóstoles. Era el rol, no el título honorífico. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos usan la burla para qué? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Causan divisiones. Claro, al introducir doctrinas herejes, doctrinas que son falsas, ¿no? Confusas, doctrinas que dividen. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, que le está diciendo técnicamente. ¿Se acuerdan? Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Quiere decir que nos conservemos en el amor de Dios, quiere decir que nos conservemos en sus mandamientos. Los mandamientos hacia los hermanos, hacia nuestro prójimo y hacia Él, hacia la deidad, hacia el Padre y hacia el Hijo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Claro, todos vamos a necesitar de misericordia. Sí, tenemos fallas, tenemos debilidades, tenemos imperfecciones que van a requerir siempre de misericordia. Siempre de misericordia. Muy bien. Conservaos en el amor de Dios. Conservémonos en los mandamientos de Dios. Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Esto es lo que el amor de Dios significa, que guardemos sus mandamientos, que no son gravosos. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. Fíjense lo que nos enseñaba el maestro. Lo que es conservarse en el amor de Dios. Fíjense, ¿no? Nos han desvirtuado porque la gente ve el amor como un sentimiento. Y el amor a Javá tiene que ver con el respeto y la entrega por los demás, que se logra solamente cuando uno guarda los mandamientos de Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia Dios y hacia nosotros mismos, hacia los cuatro grandes amores que hay en la palabra, ¿no? Cómo nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y cómo tenemos que respetar a Dios, amar a Dios. Después el sentimiento del amor surge. Cuando uno guarda los mandamientos de Dios, es una persona que tiene sentimiento de amor, es amoroso. Pero por eso no va a dejar de ser valiente en lo que tenga que decir, o duro.
Acuérdense que el amor de Dios tiene dos componentes, bondad y severidad. Es lo mismo que un padre que quiere tener buenos hijos, con buenos comportamientos. Va a tener que ser amoroso, pero también va a tener que imponer límites. Y van a tener que ser firmes los límites. Si no, esos chicos no van a ser felices. Y usted tampoco va a ser feliz. Así que el amor se expresa en bondad, pero en severidad también. Eso es totalmente, estoy diciéndoles lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No hay nada que venga de mí mismo, digamos, ¿no? En el 22 hay un consejo. A algunos que duda, convencedlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que tenemos una misión. A los que dudan, tenemos que tratar de convencerlos. Dice que salvemos a personas del fuego, ¿no? A través de la obra de la predicación y el hacer discípulos del Evangelio, ¿no? Tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel, en el 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Muy bien. Así que el único y sabio Dios, nuestro Salvador, que manda a su Hijo, el Hijo del Dios vivo, para que Jehová sea nuestra salvación, que es el nombre de Yeshua. Jehová salvará, Él salvará. Entonces, Él es el Salvador de Jehová. Él nos salva a través de su Hijo, su más preciado ser, su más poderosa herramienta en el universo, su Hijo amado. Así que fíjense las cosas que hemos analizado hoy en la carta de Judas, ¿no? Qué pequeña pero poderosa exhortación. Así que bueno, ha sido un gusto traerles esta lectura. Solo a continuación, por favor, dejen sus mensajes ahí en YouTube, comentarios o consultas que tengan sobre el video. Compártanlo con personas que les pueda beneficiar. Pónganme si les gusta este tipo de prédica con lecturas más prolongadas de la palabra. Así yo puedo saber qué es lo que más les sirve. Uno va probando distintas estrategias para ver qué es lo que más interesa. La intención es poner en contacto a las personas con la palabra de Dios. Siempre usamos el Evangelio como fin último de todas nuestras prédicas. Recordar que para llegar al reino de Dios, nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús. Ahí está el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Marcos 1:14, Mateo 4:17, Hechos 20:20, Hechos 26:20. Bueno, y así sucesivamente. En Isaías, en los profetas, en Apocalipsis 14. Todos lados vemos el Evangelio. El Eclesiastés, capítulo 12. El Evangelio, Marcos 1:14. Ahí digo Marcos 1:14 porque es el que predicaba Yeshua directamente, ¿no? Tenemos que arrepentirnos y creer en Él para poder llegar al reino de Dios. La buena noticia es el reino. La buena noticia es que los pecados de muerte que tuviéramos pueden ser blanqueados en la sangre del Cordero para no pecar más, como decía Yeshua cuando perdonaba o sanaba, que era lo mismo. Tus pecados te son perdonados o sanar, era lo mismo, decía Yeshua. Él decía, no peques más. Entonces, nosotros nos tenemos que esforzar por no pecar en los pecados de muerte. En los pecados porque Yeshua vino una sola vez para redimir. La sangre de Él nos redime una sola vez de los pecados de la muerte. Los yerros, los errores, las fallas, es así. Esa en la oración
diaria nosotros pedimos perdón con el solo precio de saber perdonar a nuestros deudores, ¿no? Ahí la transacción es esa con Dios. Nosotros vamos a ser perdonados nuestros errores, nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestras debilidades. Van a ser perdonadas con la condición de que nosotros perdonemos a los que nos ofenden a nosotros. Y los pecados de muerte tienen que ser blanqueados cuando usted entrega su vida a Jesús, para que gobierne su espíritu, su vida. En ese momento son blanqueados. Y ahí nos esforzamos y nos ayudamos en Jesús, en Yeshua, para no pecar más en los pecados de muerte. Entonces el Evangelio, arrepentirse, quiere decir volver a los mandamientos de Dios. ¿Usted conoce los mandamientos grandes de Dios? ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Conoce los 2 mandamientos más grandes? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Entiende qué significa amar a su hermano como Jesús nos amó? ¿Conoce ese nuevo mandamiento que dio Yeshua? Bueno, todo esto es llevar el Evangelio. Es decir, las personas que se arrepientan, que dejan de hacer lo malo. Dejemos de hacer lo malo. Ese es el arrepentimiento, el teshuvá. Dejar de hacer lo malo. No volver a pecar. Ese es el arrepentido. La persona que se arrepiente, la persona que, como decía Juan el Bautista, que da frutos dignos de arrepentimiento. Que por sus obras vemos que está arrepentido. Dejó de pecar. Dio fruto de arrepentimiento. Entonces ahora sí se le puede bautizar a la persona. Y la segunda parte del Evangelio, creer en Jesús. El que cree en Jesús lo imita. Sigue sus pasos. Sigue sus pisadas. Lo imita. ¿Quién era Jesús? Jesús era un sanador, pero sobre todas las cosas, Él llevaba las buenas nuevas. Para eso vino. El que no junta conmigo desparrama, decía Jesús. Qué importante eso, ¿no? El que no junta conmigo desparrama. Deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Jesús, decía Yeshua. Y tú, o sea nosotros, y tú ve y anuncia el reino de Dios, anuncia el Evangelio. Dijimos que para llegar al reino de Dios tenemos que arrepentirnos y creer en Él. Arrepentirse, dejamos de hacer el mal, creemos en Él cuando imitamos, y ahí nos está reclamando que imitemos. Tenemos que anunciar el reino de Dios, tenemos que anunciar el Evangelio. Vayan y hagan discípulos de personas de todas las naciones. Estas buenas nuevas de reino se predican en toda la tierra habitada para testimonio, y entonces vendrá el fin. Muchos textos que nos impulsan hacia adelante. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía Dios en su misericordia nos está dando tiempo. Aprovechemos la verdadera gracia de Dios para arrepentirnos y creer en Jesús, para buscar su reino, para que Él nos reine. Primero nos reine en espíritu y después nos reine en su glorioso milenio. Bueno, muchos textos más para ver, me parece, pero voy a seleccionar alguno más, un ratito más. Si es muy largo el mensaje, ponen una pausa y después lo continúan. Quiero leer Romanos 6, porque Pablo es muy tergiversado, entonces voy a poner un poco de luz sobre Pablo, o por lo menos voy a intentarlo. Romanos 6, 14 al 18. Pongan pausa en el video, buscan su texto, porque si lo escuchan y lo leen es más poderoso. El entendimiento es más poderoso. Así que Romanos 6, 14 al 18 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué importante lo que dice Pablo, ¿no? Nosotros tenemos la gracia del Espíritu de Jesús, entonces el pecado, los pecados que estamos hablando, los pecados de muerte, no se van a enseñorear de nosotros. Tenemos la gracia de Dios, el Espíritu de Yeshua. Él se está ocupando de que nosotros nos alejemos del pecado. Dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si usamos la gracia como libertinaje, si usamos la gracia para justificar el pecado, bueno, vamos por el camino de la muerte segunda, ¿no? Ya lo vimos en Judas.
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Habla de la justicia, la obediencia a la justicia, que es el camino de Dios. Tendremos justicia cuando cumplamos todos los mandamientos. Deuteronomio 6:25. La justicia tiene que ver con los mandamientos, o sea, la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, siervos de los mandamientos. Siervos de los mandamientos. Los mandamientos que nos dicen cómo relacionarnos con el prójimo, relacionarnos con Dios, relacionarnos con nuestros hermanos. Esos mandamientos que nos dicen que tenemos que ayudar a otros a alcanzar la vida eterna. Bueno, ahí seríamos siervos de justicia, ¿no? Así que ven, Pablo dice lo mismo. Dice lo mismo. Estoy tocando el tema de la gracia porque justamente hay congregaciones falsas que generan lo que Judas dice. ¿Se acuerdan cómo dijo Judas con respecto a la gracia? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan. Bueno, y sigue. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dijimos que los libertinos son los que usan la excusa de su libertad personal para ir en contra de la Torá, de la ley de Dios, de la instrucción, de la Besorá, de la Torá, del Tanaj. Así que bueno, del testimonio, a la ley y el testimonio. Testimonio de Jesús, testimonio de los profetas, que es lo mismo. Bueno, estimados, estos son algunos de los temas que tenía para considerar con ustedes. Creo que vamos a dejar acá, si bien daría para algunos comentarios más, pero prefiero ser más conciso, de manera que ustedes puedan paladear esta información, se tomen el tiempo para leer esta literatura. Y créanle no a este siervo, sino créanle a la palabra, al buen pastor, créanle a Yeshua. Simplemente esto es una motivación para que ustedes vayan a la palabra. Siempre bajo oración, bajo humildad, pidiendo perdón por nuestros malos deseos, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, limpiándonos ante el Padre para poder recibir revelación y entendimiento y luz. Si no, Satanás ciega el evangelio de los incrédulos. Satanás ciega el evangelio en los incrédulos, en la mente de los incrédulos. Entonces, no se abre el entendimiento, lamentablemente. Así que bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, bueno, estoy feliz de haberme conectado con ustedes. Espero sus comentarios. Si es así que desean conectarse con nosotros, si necesitan alguna ayuda en el sentido de quieren alguna aclaración o podemos aclarar algún punto que no haya quedado suficientemente claro. Bueno, acá estamos disponibles. Pueden mandarnos mensajes a través del mail del Camino Nazareno o mismo ahí en YouTube, donde vamos a subir, si Dios así lo permite, este video. Así que bueno, nos despedimos, como siempre decimos, si Dios quiere, si Dios tiene esa voluntad, nos despedimos hasta la próxima ocasión, que consideremos otra parte, otra porción deliciosa de la santa palabra de Dios. En el nombre de Yeshua decimos